ha sido un golpe devastador para el Partido Popular y su falso discurso sobre la vivienda. Feijóo y su bancada han quedado expuestos como lo que realmente son, protectores de los especuladores y traidores a la clase media y trabajadora. No ha habido ni un solo argumento sólido que pudiera justificar la política de saqueo que han impuesto durante años en España. Han intentado desviar la conversación, han lanzado cortinas de humo, pero la verdad ha quedado al desnudo. El PP es el principal artífice de la crisis habitacional que destroza la vida de millones de españoles. Mientras la derecha grita sobre libertad económica y seguridad jurídica, la realidad es otra: libertad para los buitres financieros y seguridad jurídica para los especuladores, mientras las familias se asfixian con alquileres imposibles de pagar y con hipotecas que no hacen más que encarecerse. Los jóvenes no pueden independizarse, las familias son expulsadas de sus barrios por el turismo masivo y los jubilados ven cómo sus viviendas pierden valor en manos de grandes inversores. Y todo esto ha sucedido bajo la mirada cómplice de la derecha, que sigue legislando a favor de los ricos. El escándalo se ha hecho aún más evidente cuando Matute ha desgranado la raíz del problema: el artículo 18 de la Ley del Suelo, ese mecanismo con el que el PP ha permitido que las plusvalías se queden en los bolsillos de los especuladores y no en la construcción de viviendas asequibles. Porque esa es la gran estafa de la derecha. Nos han hecho creer que el problema de la vivienda es una cuestión de mercado, cuando en realidad es una decisión política que ellos mismos han promovido. Feijóo ha intentado esquivar la cuestión, pero el silencio del PP ha sido atronador. Porque ¿cómo pueden justificar que el dinero público solo se quede con un miserable 5% de las recalificaciones urbanísticas en Madrid, mientras los fondos de inversión hacen el agosto? ¿Cómo pueden seguir repitiendo el mismo discurso de siempre cuando los datos les han estallado en la cara? Lo que queda claro tras este debate es que el PP no tiene ninguna intención de resolver la crisis de la vivienda. Ni la ha tenido nunca, ni la tendrá. Porque su negocio es otro: alimentar la burbuja inmobiliaria, proteger a los bancos y especuladores, y dejar que los ciudadanos se ahoguen con precios imposibles. El mutismo del PP ante la pregunta clave sobre la especulación inmobiliaria no ha hecho más que confirmar lo que todos sabíamos. En política, cuando alguien se queda sin respuesta, es porque no la tiene. Y eso es exactamente lo que ha pasado con Feijóo y su séquito de defensores de la desigualdad. ¿Cómo va a responder Feijóo cuando la evidencia es tan demoledora? ¿Cómo va a justificar el saqueo sistemático del derecho a la vivienda que ha llevado a cabo su partido durante décadas? No pueden. Y por eso han recurrido a la estrategia de siempre: mirar hacia otro lado, desviar el debate y aferrarse a los discursos vacíos que ya nadie cree. Pero esta vez, la jugada no les ha salido bien. Porque el Congreso ha sido testigo de una humillación pública, de una derecha que ha quedado sin voz ante la pregunta más incómoda de todas: ¿por qué siguen legislando para los ricos mientras la gente no puede ni pagar el alquiler? El PP ha quedado retratado. Sus votantes han visto con sus propios ojos cómo su líder era incapaz de defenderles, cómo su partido no tiene nada que ofrecer salvo más precariedad y más crisis. La mascarada se ha caído. Feijóo ha quedado expuesto. Y la pregunta ahora es: ¿cuánto más va a soportar la sociedad este abuso descarado? Si algo ha quedado claro tras este debate es que Feijóo no es una alternativa, es más de lo mismo. Su partido ha gobernado España durante años y lo único que ha conseguido ha sido profundizar el problema de la vivienda. Han vendido suelo público a fondos de inversión, han reducido la vivienda social a niveles ridículos y han blindado los privilegios de los especuladores. Pero lo más indignante no es solo lo que han hecho, sino lo que siguen defendiendo. Porque Feijóo no ha propuesto ninguna medida real para abaratar el precio de la vivienda, ni para frenar la especulación, ni para proteger a las familias que son expulsadas de sus casas por la codicia de unos pocos. Su única respuesta ha sido el silencio y la evasión. Y mientras tanto, la realidad es brutal. El precio de la vivienda sigue disparado. Los salarios siguen sin alcanzar para un alquiler digno. Los jóvenes siguen sin poder independizarse. Las familias siguen siendo desahuciadas. Los grandes especuladores siguen enriqueciéndose con la complicidad del PP. ¿Cómo pueden hablar de libertad cuando millones de españoles no tienen la libertad de acceder a una vivienda digna? ¿Cómo pueden decir que son el partido de la clase media cuando han permitido que los fondos buitres se apoderen del mercado inmobiliario? El PP es el partido de los especuladores, y Feijóo ha sido su abogado en este debate. Lo que ha sucedido en el Congreso pasará a la historia como uno de los momentos más bochornosos para el Partido Popular. Han sido acorralados con argumentos sólidos, con cifras que no pueden